8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra segunda invitada, como lo habíamos anunciado. Ya está con nosotros Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días, bienvenida. Qué gusto tenerla acá de manera presencial en nuestros estudios. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál va a ser finalmente la posición que adopte Pachacutic frente a este proceso de juicio político que se vive en la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República? Le pregunto esto no solo por el causal por el que está siendo el presidente de la República desde el ámbito político interpelado, sino por la situación en general que vive el país. Usted, como todos los ecuatorianos, es testigo de lo que estamos viviendo, una ola de inseguridad sin precedentes, un gobierno que se ha mostrado lamentablemente incapaz de poder enfrentar esta situación. Masacre en Esmeraldas, masacre en Pozorja, un triple asesinato en los exteriores de la penitenciaría del Litoral, el triple asesinato de unas 3 jóvenes de entre 19 y 23 años, una serie de explosiones, en fin, para acortar el tiempo. ¿Qué decisión van a tomar? ¿Ya hay una acción unificada en Pachacuti respecto a este juicio político o finalmente van a ceder a estos coqueteos que aparentemente está haciendo el gobierno, según dice? Buenos días, Licenia, buenos días, Alexi. Bienvenido. Al público en general. A ver, el movimiento Pachacuti tiene ya una decisión tomada, no de ahora, desde hace rato. Nosotros somos la tercera vía, una línea que está con la mayoría de los ecuatorianos, con el 80% de los empobrecidos de este país. En cuanto al juicio político, hay una decisión también tomada del movimiento, que vamos por el juicio político, y muestra de ello, votamos unificados también dentro de la aprobación del informe para enviar a la Corte Constitucional, y luego obviamente estábamos esperando que la Corte lo responda, y ya lo ha respondido, y ahora está en manos nuevamente de la Asamblea Nacional. El movimiento Pachacuti va por el juicio político, eso no hay vueltas que dar, no cabe duda dentro de la organización política. Que dentro de esto habría que preguntar si las 5 bancadas que componen el legislativo están o no por el juicio político, porque el presidente finalmente no ha respondido en lo absoluto sus ofertas de campaña. Lo que único podemos encontrar en este momento es que también no es que solamente en estos 2 años, viene una consecuencia de, o sea, no son de los últimos años, pero se ha agravado en estos 2 últimos años el tema de la inseguridad. O sea, ni en las comunidades podemos estar tranquilos. Las vacunas están en las comunidades, ¿no? La semana anterior estuve en la provincia de Zamora Chinchipe con los pequeños mineros artesanales, etcétera. El tema de la vacuna, acaban de matar a un compañero de la lucha antiminera, etcétera. Y son de estos grupos de la inseguridad. El tema de la migración de los compatriotas de la Sierra Centro, de mi provincia, de mi parroquia, de mis comunidades, en qué condiciones se está yendo, porque simple y llanamente no existe trabajo. El sector agropecuario del cual vivimos, la mayoría de los pueblos, de las nacionalidades, los campesinos, los pequeños y medianos productores, no hemos recibido un crédito digno y no les estamos pidiendo que nos regalen. Siempre, al menos nosotros planteamos que debe haber créditos preferenciales, con intereses preferenciales para el sector agropecuario y mucho más para aquellos que hacemos producción agroecológica y que es necesario hacerlo. No la tenemos. El tema de la salud. No encontramos medicamentos en los centros hospitalarios. 1.200.000 bachilleres que no pueden ingresar a las universidades. Hemos planteado las mesas de diálogo, no existen respuestas. De los 10 puntos pasaron a 218 puntos y que no han respondido en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano? Más allá de los 23 compañeros asambleístas de la bancada de Pachacuti, más allá de eso, es el pueblo ecuatoriano el que está pidiendo la salida del presidente de la República. Obvio, y aquí yo soy muy respetuosa con la Constitución y muy respetuosa con las leyes y los reglamentos. Tienen que seguir el debido proceso los asambleístas, porque si no viene el tema de la repetición y cosas así. Entonces, tienen que seguir el debido proceso, harán los análisis y todo, y finalmente responderán a lo que el pueblo del Ecuador está pidiendo. Bienvenida, Cecilia, qué gusto tenerla acá. Igualmente. A ver, algo que no le he escuchado únicamente a usted, sino a varios otros personajes que siguen la línea de ser críticos o pretenden ser críticos no únicamente con este gobierno, sino con todos los anteriores. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre esa lógica de estar regresando a ver en el retrovisor.
yo le quiero preguntar, pues, si usted, esto no es culpa únicamente de lo que está pasando ahora. ¿Hace cuánto en sus comunidades les vacunan a la gente? ¿Hace cuánto tiempo? A ver, es que la vacuna también es producto de, pues. Claro, el narcotráfico, ¿cuándo apareció? Y que no apareció este año. Pero el narcotráfico está desde hace rato. Sí, Entonces, sí. aquí no se trata de juzgar a un gobierno u otro gobierno. Al menos estamos hablando del gobierno el movimiento indígena, al menos, históricamente excluidos. Y no depende de los últimos 4, de los 5 gobiernos, desde que hay la República. Ya, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. O sea, a eso voy. El narcotráfico es transversal a todos los gobiernos de la historia, no únicamente al de Lazo, pero tampoco únicamente al de Correa, a todos. Por eso. Ya. No voy a topar nombres de los presidentes. Yo le pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo en sus comunidades les están vacunando? Desde hace 3 años atrás. 3 años, muy bien, 3 años gobierno de Lenín Moreno. Decía nuestro invitado anterior que él está en España y está con un grupo de académicos, especialistas en temas de seguridad. Una de las cosas que, no sé si usted tuvo la oportunidad de escucharle a Decio, pero una de las cosas que él decía con respecto al tema de seguridad, que en España no se explica por qué la fuerza pública del Ecuador está en tan malas condiciones atendiendo los temas de seguridad. O sea, les extraña, como me extraña a mí, ver policías empujando patrulleros, mientras los delincuentes van en lanchas, a motor, con arsenales de armas, matando a nuestros pescadores. Y nuestros policías, sin chalecos antibalas, que además se les ha caído el proceso de contratación, aunque el ministro Zapata dice que sí, que ya mismos llegan, se les ha caído el proceso de compra de chalecos. Entonces en España dicen, ¿cómo puede ser posible que un Estado no se ocupe de los temas más elementales, que es, por ejemplo, dotar de armamento o de municiones a la policía? Ahí, es que son demasiado incompetentes, o peor todavía, hay complicidad. Y es el gobierno de Lazo. ¿Para qué volteamos a ver al pasado? No sé si vamos a analizar una cuestión muy coyuntural. Voy a analizar es el gobierno de Lazo. La pobreza de este país, la crisis de educación en este país, la crisis de salud en este país, la no inversión en el sector agropecuario de este país de hace 30 años. No han regresado el rostro al sector agropecuario. ¿Y quiénes damos de comer? Ningún gobierno en las 3 últimas décadas. Y no me voy a referir a uno u otro gobierno. Todos los gobiernos de turno, absolutamente todos, van con las políticas neoliberales. Todos. Se disfrazan de izquierda, se disfrazan de centro izquierda. Los de la derecha ya son de la derecha, pues a ellos podemos identificarlos. Pero ¿quién ha respondido al movimiento indígena, por ejemplo? O al sector agropecuario, dígame de los últimos 30 años. ¿Qué han hecho por los sectores que les damos de comer? Por los sectores que cuidamos el agua, por los sectores que cuidamos el páramo, por los sectores que damos el tema de la soberanía alimentaria. ¿Quiénes? ¿Qué gobierno? Ninguno, ninguno. Pero sí nos han encarcelado, pero sí nos han matado. Las 2 últimas movilizaciones, el movimiento indígena ha salido perdiendo en todo esto. Así fue. ¿Y qué de respuesta tenemos hasta este momento? Ninguno. Nos hacen contentar que el sistema de educación intercultural bilingüe, oigan, eso es constitucional, es obligación de este y de cualquier otro gobierno que tienen que atender a los sectores más excluidos de este país. El sistema de educación intercultural bilingüe, no solamente el de las escuelas, sino también el tema de la universidad, porque tenemos una sola universidad, ¿no es cierto? Entonces, son aspectos más, nacionales del que tenemos. Esto no quita que el tema de la inseguridad es el número 1 en este momento. En este momento, que este gobierno, que está ahorita, hasta no sé hasta cuándo esté, pero que tiene que hacer algo por el tema de la inseguridad, pero tampoco pasa solamente por el Ejecutivo. Ahora, Ceci, esa claridad que usted tiene en este momento la comparten los integrantes de la bancada de Pachacuti, y le pregunto esto porque desde varias voces periodísticas, de opinión, etcétera, etcétera, incluso desde el gobierno se dice que hay operadores del gobierno, operadores políticos que están conversando, que se negocian, dicen, ministerios para salvar al presidente de la República con los votos de Pachacuti y los votos de la izquierda democrática, que se están ofreciendo el CERCOP, que se está ofreciendo el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, de Ambiente, de Agricultura, etcétera. Y resulta que últimamente se nombra a la señora Dora Ordóñez, ex candidata a la prefectura de la SUAY de Pachacuti, para ocupar una dependencia, una subsecretaría zonal del Ministerio de Transporte. ¿Coincidencia o qué?
Dora Ordóñez, ¿dónde dice que está? En el Azuay. Bueno, me acabo de enterar. Me acabo de enterar, pero Dora Ordóñez fue candidata a la prefectura de la Azuay. Ella tiene su propia organización política local llamada Xungo. Hicimos la provincia hizo una alianza, no es del movimiento Pachacuti, pero fuimos en alianza en este proceso electoral. De eso no podemos decir que no es así. Pero me acabo de enterar que está en algún espacio de la CERCOP. Nueva subsecretaria zonal del Ministerio de Transporte para Azuay, Cañar. Pero ella no es de Pachacuti por acaso, ¿no? O sea, que fue en alianza para el proceso electoral, sí, pero ella no es de Pachacuti. Y ella que tiene el chungo más a la derecha que a la izquierda. Por eso, o sea, pero esas son fue una decisión personal, no obedece a Pachacuti, no responde a esta supuesta negociación que está. No, imposible, y además me acabo de enterar. ¿Y no es cierto esto que están buscando canjear cargos por votos? A ver, en las redes sociales se dice de todo. Incluso a mí hay un Twitter que mandó un compañero mío. ¿Podemos verlo? Tenemos el tuit de Apauqui Castro, por favor, para chequearlo. Exactamente. Apauqui, también deberían poner de Severino Charupi, que dice que estoy haciendo por la violencia de género. A ver, Apauqui cita una foto en donde está nuestra invitada Cecilia Velázquez con el Dora asambleísta Ordóñez. Ricardo Vanegas. Con Dora Ordóñez también debo tener, porque dice, un elemento justificativo para quienes dicen repudiar al correísmo es la pretensión de eternizarse en el poder y con ese pretexto apoyan al gobierno de Lazo. Velázquez lleva 7 años en Pachacutic, quiere completar los 10, se desiste de lo colectivo y va con apoyos como este. Sí. Vanegas es casi un abogado, procurador, síndico, secretario si usted me invita a comer del presidente Lazo. No, si usted me invita a almorzar, ¿qué le digo? No sé, pues usted... No, pero usted dígame, si usted me invita a almorzar, ¿qué va a decir? Si yo ya le porque a usted es de Radio Pichincha Universal o porque está al lado de Paola, al margen de que seamos de distintas corrientes políticas, son amistades. Mucho más con un compañero asambleísta de Pachacuti, pues, o sea, son bajezas, perdóneme, pero son bajezas de los compañeros que no tienen más nada que decir. Pero por ejemplo, se meten a analizar una foto de un almuerzo. No, bueno, no era almuerzo, era merienda. Pero usted lo citó y como teníamos ahí, veamos a ver qué dice Apauqui. El tema es, por ejemplo, Ricardo Vanegas. Usted ha dicho, Pachacuti va a votar por la censura de la institución de Lazo. ¿Usted cree que Ricardo Vanegas va a votar por la censura? Esa es la decisión. Esa es la decisión de Pachacuti. Es la decisión de Pachacuti. Veamos cómo actúan ahí. Si es que ellos no obedecen a una decisión que es tomada dentro de la organización política, pues se atenden a las consecuencias nomás. O sea, eso es fácil. ¿Cuáles son esas consecuencias? Porque la CONAI incluso ha exigido a Pachacuti que actúe con transparencia y que respete las decisiones colectivas frente al juicio político. Y entenderíamos que las decisiones colectivas, como usted señala, son respaldar este proceso de interpelación y que las decisiones colectivas las toma el movimiento Pachacuti. No requieren ser tutelados por nadie. Tiene su propia decisión, su propio régimen orgánico, sus propios reglamentos y su proyecto político. Y el proyecto político es de izquierda y vamos a actuar dentro de esa, así lo hemos actuado. Que hay algunos disidentes, sí los hay, no voy a decir que no, y pues han recibido su proceso disciplinario y han sido separados de la organización política, hasta donde podemos hacer. Pero nosotros también estamos planteando que se haga una reforma al Código de la Democracia. Si hay camisetazos, tienen que perder la curul, sea junta parroquial, sea alcalde, sea prefecto, sea asambleísta. Totalmente de acuerdo con usted. Solo así podemos controlar a que sean leales con la organización política que les dio el curul. Totalmente de acuerdo con usted. Cuando ustedes promuevan una reforma electoral de ese sentido, yo saldré primerito a las calles afuera de la asamblea a exigir que aprueben eso, porque ya este país debería estar cansado del transfugismo político. Gente que se dice de izquierda, que se hace pasar por sindicalista petrolero, que se afilia a Pachacuti. O también los de la derecha, pero también se camuflan en la izquierda, también, hay de todo. Por supuesto, de todo hay, así es. Oiga, Cecilia, usted está aspirando a la coordinación nacional de Pachacutic. Entiendo que dos dirigentes importantes del movimiento indígena, como el Guillermo Churuchumbi, que fue alcalde de Cayambe, ex candidato a prefecto en Pichincha, y también don Jorge Herrera, que fue presidente de la CONAIE, están aspirando a la misma dignidad. ¿Qué les propone usted a los integrantes de su organización política para convencerles de que usted debería ser la coordinadora?
Para cumplir los 10 años y hacer caso a mi compañero. La Pauqui. Para hacer- Cuando cumpla los 10 años le invito al almuerzo, ya está. Exacto, ojalá no me critique anote a el Pauqui, día, pero está, también le 14 invitamos de a la abril. Pauqui. Yo le ¿ya? invito a la Pauqui, ese es para mi no gran tener lío amigo. de eso y yo no sacar en el Twitter. A ver, Nos tomamos la foto a los 3. exactamente, y aguas locro, porque Exacto, allá era, rico. no me acuerdo ni qué brindaron, pero algo de la costera. Encebollado. No, otro platero. Bueno, ¿qué es lo que se requiere dentro de la organización política? Tiene 27 años de recorrido, soy fundadora del movimiento Pachacuti, he vivido desde adentro los 6 años en el movimiento Pachacuti, sé lo que es, yo fui viceprefecta de la provincia de Cotopaxi, he estado junto al proceso Pachacuti estos 27 años y me ha permitido conocer de cuál pata nos cojeamos. Y uno tiene que ser valiente para reconocer los aciertos y los desaciertos que tiene una organización política. ¿Qué es lo que hay que hacer Pachacuti? Primerito, seguir blindando al movimiento Pachacuti porque existen aristas y aristas de otros partidos políticos que quieren absorber al movimiento Pachacuti porque tienen intereses electorales, por supuesto que sí. Entonces tiene que haber alguien de la línea, de la estructura de la organización política a sostener nuestro proyecto político. 1. 2. A profundizar y a radicalizar la formación social y política de nuestros adherentes, militantes y simpatizantes, a través de una escuela de formación social y política, la que en este momento tiene implementado el movimiento Pachacuti para tener nuevos liderazgos y juventudes de hombres y mujeres. Y mucho más ahora, cuando hay que participar el 25% de las juventudes encabezando listas, al igual que ahora va a ser el 50% de las mujeres. Ya vivimos esta realidad con el 30 y el 25% y fue una de las primeras de las organizaciones políticas que pudo cumplir con el requisito y nos inscribimos gracias a la población. Ahora viene el 50%. Segundo. Tercero, ¿cuál debe ser la línea de incidencia política nacional del movimiento Pachacuti ahora como una de las primeras fuerzas políticas? Y estas fuerzas, una de las primeras fuerzas políticas que las consideramos que el pueblo ecuatoriano nos dio, nos vamos rumbo al 25, 27 y 30. Esa es la línea en la que estamos, al menos desde mi estructura, desde la lista que vamos a inscribirnos el día de hoy, planteando con claridad. Esto no quita que los diálogos con distintas fuerzas políticas tiene que haber, porque son las organizaciones políticas. Incluido el gobierno. No creo que lleguemos al extremo, pero podemos exigir, y no a dialogar, decir que me toca, a dialogar, decir, señor, la desnutrición crónica de la Sierra Centro, ¿hasta cuándo? Que ya ha bajado 10 puntos, dicen. Pues. No sé en cuál Sierra Centro sea, pero en mis provincias no. ¿Me puedo sentar o no me puedo sentar con este gobierno o con cualquier otro gobierno? Pero claro, porque es obligación del gobierno invertir en la niñez, en la desnutrición, para sacar de eso. No me van a decir que no, ¿por qué se va a sentar? Entonces, ¿para qué son las organizaciones políticas? Pero tenemos claramente puntos rojos innegociables. ¿Cuáles son esos puntos ¿Ya? rojos? Ustedes saben la lucha contra la minería, contra la explotación minera, ¿o no es así? Y incluso considerados con los gobiernos de izquierda hemos tenido esos puntos rojos. Y de eso no nos vamos a rajar. O sea, ahí nos mantenemos, porque estamos cuidando no la vida de nosotros, la vida de todos nosotros. Entonces la lucha no es de un sector, la lucha del movimiento indígena, la lucha del movimiento Pachacuti es para todo el Ecuador. Si yo quisiera aprovechar este espacio para preguntarle lo siguiente. La expareja del asambleísta de Pachacuti, del señor Rafael Lucero, ha denunciado que sufrió 5 agresiones físicas desde el año 2021, además de violencia psicológica y patrimonial. Lo dijo ayer en este mismo espacio la señora, la pareja del asambleísta Lucero, y es un hecho de conocimiento público. Usted es política, es mujer. ¿Qué va a hacer Pachacuti respecto a este caso? ¿Hay algún proceso abierto en contra del señor Lucero, una investigación en contra de este asambleísta acusado de violencia física contra su expareja? Bueno, tengo entendido, además de mi posición personal, que también lancé un Twitter, vea, la violencia venga de donde venga, peor cuando se traten de autoridades. Tienen que dar ejemplo, pero no ejemplo agrediendo, pues. Pero también hay que someterse a un proceso de investigación. Yo soy mujer.
Y yo no digo, yo defiendo en la vida práctica, yo no hago el discurso del tema de género, yo lo defiendo. Y además yo soy producto de la violencia política de género todos los días, incluido mi amigo que me tuitea todos los días. Eso se llama misoginia, discúlpeme. El que todos los días te estén nombrando, te están cayendo, eso es violencia política, nos guste o no. Total rechazo. Hay un comunicado oficial desde la provincia, desde el movimiento Pachacuti provincial, que se somete a un proceso de investigación para ver la realidad de esto, porque no se puede dejar pasar por alto, mucho más cuando se trate de agresión intrafamiliar. No se puede. Y nosotros igualmente la hemos dispuesto al Tribunal de Ética y Disciplina para que pueda seguir el proceso. Y si es que, no, yo creo que sí es culpable, pues no, por eso también tiene el proceso legal, creo que está con una sentencia. Nosotros le decimos a la justicia, haga el debido proceso, investigue y que caiga todo el peso de la ley. Cecilia, ¿cuál es su relación, o cómo está, digamos, su relación política, me refiero, ¿no?, con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa? ¿Qué es lo que usted cree de Leonidas? Él de las mejores, él ¿Sí? es de mi provincia, es de mi organización, es de la comunidad, compartimos, somos vecinos, estamos a 500 metros de casa a casa. O sea, el presidente, ¿no?, de la CONAIE, usted coordinadora de Pachacuti, y eso va a fluir como el agua. Como el agua, como siempre. Sí. Puntos de vista del compañero, mis puntos de vista. ¿Hay cosas en las que usted no coincide con Leonidas? La prepotencia, la imposición, simplemente. El resto, hay puntos de coincidencia. Es prepotente, que somos indígenas, Ya. somos empobrecidos, somos dirigentes, somos de una organización histórica. Las movilizaciones salen desde Cotopaxi, y desde Cotopaxi, la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi y Unocán. Pero es Leonidas prepotente Issa, porque a mí me parece raro cosas. eso. Ah, O qué sea, bueno, que usted no le logre ver, qué bueno, ¿no? Pero es que yo no le conozco, digamos, en la pero que interioridad sí del conoce, movimiento dice. indígena. No, o sea, digo, de las veces que yo de hecho, personalmente mire, ni lo conozco. las prepotencias, las imposiciones, Pero en una el que se organización, cree tener la verdad, yo no comparto, que puede ser el compañero Leonidas o que puede ser cualquier otro dirigente. pero O es sea, que digo, eso en no una creo organización que- como la CONAIE, no- las decisiones se no toman desde la creemos base. en eso. Ya pasamos las haciendas y todo, basta de eso. Nosotros hoy somos completamente democráticos, respetamos los diferentes puntos de vista. Yo tengo mucho respeto al presidente de la CONAIE, espero que él sea recíproco conmigo. No, aquí no se trata de que peleemos dos personas, aquí hay una lucha histórica, aquí hay un proyecto político por el cual tenemos que pelear. Nuestros enemigos son otros, no somos los dos. Ceci, y el tema del acuerdo con la izquierda democrática, ¿todavía vive ese acuerdo o ya es letra muerta eso? Obviamente es el acuerdo programático, no un acuerdo político, porque en lo político actúan como hemos actuado por separado, por supuesto que sí. Hay que retomar eso, yo al menos sí creo, porque es una agenda legislativa la que acordamos, no acordamos cuestiones políticas no más, sino el tema de la agenda legislativa. Hay que retomar eso. Me queda sonando ese tema de la prepotencia de Issa. Bueno, usted ha dicho, los enemigos no son nuestros propios compañeros, son otros los enemigos. Ahora mismo, el gran enemigo del Ecuador en general, no solamente del pueblo indígena ni de los mestizos, sino de todos, es la inseguridad, esta ingobernabilidad que estamos viviendo, y claro, la pasividad con la que un gobierno que se va a reunir recién el domingo para atender un tema urgente que pasó el martes en Esmeraldas, pero la mesa de seguridad recién se siente el domingo. Ese es el nivel de urgencia que maneja el presidente Lasso para atender los problemas que tiene el país. Esos son los 100 segundos. Son cosas que nos preocupan y mucho. Usted decía también algo sumamente importante, Cecilia, y es, hay una agenda coyuntural, pero también una agenda política a futuro. En teoría, las elecciones presidenciales serían en el 2025. Si es que no hay adelanto de elecciones. Si es que no se adelanta. Igual estamos preparados. Exactamente. Yacu Pérez ya no está formando parte de Pachacuti, y fue un candidato que hizo un muy buen papel, casi se mete a la segunda vuelta. ¿Quién sabe si él era el que debía ir? ¿Quién sabe si él era, no? ¿Quién sería ahora mismo, digamos, los cuadros con los cuales correría Pachacuti una eventual candidatura presidencial? Hay varios cuadros. Ventajosamente en eso el movimiento Pachacuti
ha logrado tener liderazgos desde la lucha social, desde la lucha política o desde las dirigencias comunitarias o desde la academia también. O sea, hay compañeras y compañeros preparados. Ahora mismo están sonando varios nombres. Está la del compañero Leonidas Dice, está la del compañero Celestino, yo siempre le digo Celestino, Marcelino Chumpi. Está el nombre del actual asambleísta Pereira. Hay el nombre que Marcelino Chumpi, que fue prefecto de Morona Santiago. Quispe, sí. Pero él no tiene denuncias también por violencia. Yo digo que están sonando nombres, no digo que ellos son los candidatos. Él también tiene una denuncia No, por violencia. pero entonces hay que ir con el proceso de selección, el proceso de primarias, hay un reglamento, hay requisitos, entonces todos tenemos que someternos ahí. Entonces los que no pueden ser candidatos o someterse a primarias, justamente se va viendo todos esos aspectos. Y una alianza, le pregunto Cecilia, y una alianza del progresismo, ese progresismo que se hartó del gobierno de Lasso, que cree que el neoliberalismo no es el camino, que este capitalismo con medidas de choque nos ha causado tanto daño y tal, y digamos, el progresismo decide sentarse a conversar. Y el progresismo es, sí, un ala de Pachacuti, algún ala de la Revolución Ciudadana también es progresista, aunque ustedes tienen mucha reticencia con respecto de la Revolución Ciudadana, pero se puede sentar a conversar alguna vez, poniendo por delante los intereses nacionales y no los intereses de partido, de grupo personales. Parece que usted es dirigente de la Revolución Ciudadana, no, para más que nada. Periodista. Yo no soy, no. Digo, le cito a la izquierda democrática también. Ya. Vea, todo es, en política, todo es posible. Para Pachacuti, teniendo de frente nuestro proyecto político. Clarísimo. Si hay que hacer una alianza, lo que sea, eso lo dirá el Consejo Político del Movimiento Pachacuti. Eso no lo decide Cecilia, no lo decide Marlon Santi, no lo decide el Comité Ejecutivo. Es el Consejo Político Nacional donde está participando el presidente de la CONAIE, presidente del Ecuarunari, presidente de la Confeñei, presidente de la CONAICE, presidente de la FERMIT, en representación de lo colectivo, porque las decisiones colectivas no se puede hacer con los 1.800.000 adherentes y simpatizantes del movimiento Pachacuti. Para eso hay una representación, al igual que de la CONAI y de el resto de las organizaciones políticas. Ahí se tomará las mejores decisiones. Obviamente va a depender mucho que pase en estos 15 días también con el tema de la Asamblea, del Presidente de la República. Si hay que adelantar las elecciones, hay que hacerlo, pues hay que estar preparados para todo. Como alguien dice, preparados para la guerra. Van a estar seguramente los ciudadanos observando la actuación de los asambleístas de Pachacuti. Seguro. Sobre todo los de Pachacuti. Seguramente sobre los de Pachacuti, que han resultado a veces un poquito sinuosos algunos. Bueno, le agradecemos, Cecilia, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias por estar acá. Muy amable. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Y queda pendiente el almuerzo, verá. Cuando cumpla los 10 años, dijo. Cuando cumpla pero los 10 tiene años, que ser un buen almuerzo, verá. Mejor el que me brindó el asambleísta. Y aguarlocro con sangre y con aguacate y toda la cosa. Y ahí yo soy al revés. Que no estoy afiliado a ningún partido. Pero sin sangre. Ah, sin sangre le gusta. Yo sí como con todo. Y ahí le enseño que no estoy afiliado a ningún partido. Bueno, ya quedaron con la cita establecida, entonces. Que sea en corta, ¿no? Le despedimos a doña Ceci Velázquez, que ha estado con nosotros, su coordinadora nacional de Pachacuti. 8:42. No se vayan, que regresamos para conversar sobre esta espectacular obra Jesucristo Superstar.